tiempo de las moscas es mi nueva novela. Retomo un personaje... Nuestra invitada de esta noche es una de las escritoras argentinas más traducidas a otros idiomas, lo cual habla de un mensaje universal. Sus obras también saltaron a la pantalla, como fue su primer gran éxito, aquel La viuda de los jueves. Varios libros pasaron por las manos de miles de lectores y hay uno nuevo, que es una justamente de las novedades de la Feria del Libro que se está desarrollando en Córdoba. Esta noche en el café de Telefe Noticias, la gran Claudia Piñeiro. La Feria del Libro de Miami durante el año da también junto con... Y acá lo tengo, El tiempo de las moscas, recién salidito. Acá estamos todos disputándonos el libro. Por supuesto que habrá que ir a comprar varios más, pero lo tenemos entre nosotros. ¿Cómo estás, Claudia? Hola, buenas noches, Claudia. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Chochos de tener esta conversación con vos. Fue escrita en pandemia, ¿no? Si no me equivoco. Sí, la escribí, bueno, es que fue tan larga la pandemia que empezó en algún momento la pandemia y terminó cuando Claro. seguíamos todavía en pandemia, pero más relajados, ¿no? Claro. Y a ver, dijiste fue larga la pandemia. ¿Cuánto se tarda o cuánto tardás vos en escribir un libro de esta extensión? ¿Hay un parámetro más o menos? ¿Te ha tocado que duren más o menos esa tarea? Mira, siempre está cerca de los 2 años, a veces es 2 años y medio, a veces es casi 2 años, pero siempre me lleva alrededor de 2 años. Desde el primer momento que pienso la primera idea hasta que lo termino, porque hay un tiempo en el cual tengo la idea en la cabeza, la dejo macerar, los personajes se empiezan a mostrar y todavía no me senté a escribir, pero incluyendo ese tiempo también son 2 años para mí. A Inés le costó bastante más, ¿no? Volver a ser leída, digo, porque es, por supuesto, la protagonista de Tuya, escrita en el 2005, y vuelve a estar en el tiempo de las moscas. Le costó bastante más salir. Sí, bueno, vos sabés que este libro surgió porque Guillermo Martínez, que es un escritor que yo admiro y además que es un amigo mío, había ido a dar un curso a Estados Unidos y llevó para los estudiantes 3 novelas latinoamericanas y una de ellas era Tuya. Y cuando volvió me dijo, vos tenés que seguir con la continuación de este personaje. Y yo le digo, pero Guillermo, porque esta mujer termina matando al amante de su marido y en la cárcel por homicidio, o sea, ¿cómo sigo esto? Y me dice, ¿y cómo hace Patricia Highsmith con el talentoso señor Ripley? Que Claro. el tipo alguien y uno quiere igual saber qué pasa después y qué pasa después y qué pasa después, ¿no? Y nada, en ese momento me pareció dificilísimo lo que me planteaba, pero en el momento de la pandemia me volvió esta idea y estas ganas de ver qué pasaba con esta mujer y empecé a hacer cálculos, ¿no? Bueno, ya pasaron 15 años, ya puede salir con buena conducta, según la pena que le dieron, etcétera, y dije, bueno, ¿y qué tal si la sacamos, no? Y recupera su libertad y tiene que adaptarse a un mundo nuevo, ¿no? Bueno, y sigue habiendo un circuito en torno al libro impreso, ¿no? Más allá de esto que se habla siempre se comenta, que la tecnología, lo digital y demás, pero bueno, la Feria del Libro que está aquí en Córdoba y que se hace también en Buenos Aires siguen siendo un ejemplo de todo eso, Claudia, ¿no? La verdad que la gente, te digo que todas las ferias presenciales que he ido desde que se empezaron a hacer nuevamente presenciales, porque, bueno, hubo 2 años en las cuales muchas se hicieron virtualmente, tienen una cantidad de gente impresionante. La Feria de Buenos Aires fue récord de gente y muchas ferias que he ido en ciudades más pequeñas alrededor de Buenos Aires. Todavía no fui a ninguna, creo que sí fui a la de Rosario, que también fue un éxito extraordinario. Ahora voy a la de Córdoba y me parece que hay como una necesidad de las personas de tocar los libros, pero además también de encontrarse con otros, de circular en lugares que nos juntan, lugares comunes, de encontrarse con escritores. Entonces me parece que todas estas ferias dan un espacio muy interesante para eso, para el reencuentro con una finalidad, que es pasarnos libros, comentar lecturas, acercarnos a la literatura. ¿Cómo es tu espacio de escritora? Intento imaginármelo lleno de papelitos con anotaciones por todos lados, o no, me equivoco, y es más tecnológica por ahí. No, bueno, yo soy tecnológica en el sentido que escribo en una computadora desde siempre, o sea, desde muy joven, cuando estaba la primera computadora, yo escribo en computadora y me resulta sencillísimo porque, bueno, por otra profesión que tenía antes, manejaba siempre bien el tema de las relaciones con todo lo que es lo electrónico, pero después, más allá de que yo escriba en una computadora, tengo la mesa llena de papeles, me da vergüenza, me pongo a tocar la biblioteca que está más o menos ordenadita y más o menos,
pero acá la mesa la tengo llena de papeles, de libretitas, de lapicitos, de libros, y me gusta anotar cositas. No escribo el texto que voy a convertir en una novela, no lo escribo a mano, pero sí estoy anotando permanentemente cosas en libretitas. ¿Y cuál fue, cuando Claudia era una niña, el primer libro que tengas en la memoria que leíste? Mira, el primer libro que yo tengo en la memoria, a lo mejor hubo otro y uno no lo recuerda, porque la memoria a veces así de traicionera, pero es Chico Carlo de Juana Ibarburu. Para mí fue un libro muy trascendente. Era un libro que se leía mucho cuando yo era chica en el colegio. Creo que muchos de mi generación habrán leído Chico Carlo de Juana Ibarburu, que era una escritora uruguaya. Ajá. Y ahí había un cuento que se llamaba La mancha de humedad, y había un chico que en la soledad de su cuarto miraba el techo y que tenía una mancha de humedad e inventaba historias, ¿no? Seguramente esa cosa de ese niño inventando historias tenía mucho que ver conmigo, y por eso lo recuerdo tanto. Mira, ¿dónde quedó la profesión de contadora? Mira, la profesión de contadora fue como un accidente, en el sentido que yo empecé la facultad en el año 78 y en ese año la dictadura militar cerró muchas carreras humanísticas. Así y había que elegir entre lo que quedaba, por lo menos para los que íbamos a la universidad pública, la UBA, había que elegir entre lo que quedaba, y una de las cosas que quedaba era ciencias económicas. Entonces fue digamos, como un accidente. De todos modos, a mí me parece que me formó en muchos sentidos. Pasar por la universidad pública en Buenos Aires, y me imagino que en la de Córdoba pasará lo mismo, es formadora. La universidad, la UBA, la universidad pública, tiene una formación bastante universalista, en el sentido de que no es solo que el que va a estudiar ciencias económicas solo aprende contabilidad y las artes de la administración y nada más, ¿no? Yo tenía historia, tenía lógica, tenía filosofía, tenía un montón de otras materias que van completando el estudio, y además me enseñó a trabajar. Yo salí de la universidad sabiendo trabajar y sabiendo estudiar y sabiendo dar exámenes, que no es poco todo eso, ¿no? Y entonces me permitió, viniendo de una familia que era de clase media baja, tener un buen trabajo que después me permitió prepararme para ser escritora, ¿no? Entonces, le tengo mucho agradecimiento al paso por la universidad. Claro. Claudia, ya en poquitos días, creo que es el 9, vas a estar aquí en contacto con tus lectores en la feria. Sí, el domingo 9, así que bueno, va a ser un gusto. Yo ya creo que he ido en los últimos, el último que fue presencial, casi seguro que fue con Marcelo Piñeiro. Ajá. Y he estado en otras ediciones de la feria de Córdoba, y la verdad que siempre es un gusto estar ahí. Es una ciudad y una provincia donde hay muchísimos lectores, muchísimos escritores y muchísimas editoriales cordobesas, ¿no? Por suerte cada vez llegan más a Buenos Aires libros muy bien editados en Córdoba, que antes costaba más llegar acá, ¿no? Bueno, ya casi que nos estamos despidiendo, pero ¿a quién lees? Bueno, hoy estoy leyendo, por ejemplo, un libro de Rebeca Solnit que se llama Guía del arte de desaparecer, que es un libro precioso de ensayo de una autora norteamericana. Y tengo para leer, por ejemplo, un libro de un español que se llama Carlos Zanón. Tengo pilas de cosas acá. Me compré, por ejemplo, ahora estuvo en el Filba en Buenos Aires Nona Fernández, que es una escritora chilena. Me compré su libro. Es como que siempre estoy muy atenta a gente que yo sé que lee bien, o que me gusta lo que lee, o que coincido, y cuando te dicen tal libro me gusta y otro te lo repite, y al tercero chao, bueno, entonces hay que leerlo, ¿no? Esa cosa de como la cofradía de cada uno de recomendadores de lecturas. Bueno, sí. Seguro te vas a llevar varios más para leer desde la feria de acá el próximo domingo. Seguro que sí. Muchas gracias, Claudia, toda la suerte y bienvenida este fin de semana a Córdoba. Muy amable, muchas gracias. Gracias, muy amable. Un abrazo.